El estoicismo, una escuela filosófica fundada en el siglo III a.C. por Zenón de Citio, ofrece una perspectiva única y profunda sobre la autoestima. A diferencia de las nociones modernas de autoestima que tienden a centrarse en la aprobación externa, el estoicismo enfatiza el valor de la autocomprensión, el autocontrol y la aceptación interior. En lugar de buscar validación externa, los estoicos abogan por la cultivación de una autoestima sólida que dependa exclusivamente de la virtud, la razón y la fortaleza del carácter. 1. La raíz de la autoestima, la virtud y el autocontrol. En el corazón del estoicismo se encuentra la creencia de que la virtud es el único bien verdadero. Según los estoicos, las cosas externas como el dinero, el poder, la fama y las relaciones no tienen un valor intrínseco. Aunque éstas pueden influir en nuestras emociones y sensaciones, no deben ser la base de nuestra autoestima. Para los estoicos, lo que realmente importa es la virtud, entendida como la excelencia moral, la sabiduría y la capacidad para vivir de acuerdo con la naturaleza racional del ser humano. La autoestima, entonces, se construye sobre la capacidad de vivir con virtud y conforme a la razón, que es la característica que define a los seres humanos. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, sostienen que el ser humano debe enfocarse en desarrollar su propio carácter y en cultivar el autocontrol ante las pasiones y los deseos. Esto se logra mediante el ejercicio constante de la razón y el juicio moral. La verdadera autoestima, por lo tanto, no está vinculada a los logros externos o a la aprobación de los demás, sino a la capacidad de tomar decisiones sabias y justas. 2. La importancia de la percepción y la indiferencia ante lo externo. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Según Epicteto, no podemos controlar lo que sucede en el mundo externo, ni las opiniones o juicios de los demás. Lo único sobre lo que tenemos verdadero control es nuestra propia mente y nuestras reacciones. En este sentido, la autoestima estoica se basa en aceptar que las circunstancias externas son, en última instancia, indiferentes a nuestra paz interior. El concepto de indiferencia es fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos no buscan insensibilidad, sino una actitud de desapego frente a los bienes materiales y las expectativas sociales. La verdadera autoestima no depende de cuán ricos o exitosos seamos, ni de si los demás nos aprueban o nos critican. De acuerdo con los estoicos, lo que realmente afecta nuestra vida emocional es nuestra percepción de los eventos y nuestra reacción a ellos. Si somos capaces de manejar nuestras emociones y mantener nuestra tranquilidad interior sin importar lo que el mundo exterior nos depare, habremos alcanzado un tipo de autoestima que no depende de factores incontrolables. 3. El valor del autoconocimiento y la introspección. El estoicismo enseña que la autoaceptación y la autoestima surgen del autoconocimiento. Conocer nuestras propias fortalezas y debilidades es esencial para vivir una vida virtuosa y equilibrada. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe repetidamente sobre la importancia de la reflexión personal, el reconocimiento de nuestras limitaciones y la mejora continua. Para los estoicos, el proceso de introspección no es solo un medio para encontrar paz interior, sino también un camino para cultivar la sabiduría. Aceptar que tenemos defectos y limitaciones, pero también reconocer nuestras capacidades y potencial, es fundamental para desarrollar una autoestima saludable. Los estoicos nos instan a no caer en la autoidealización ni en la autocrítica destructiva, sino a adoptar una visión realista y equilibrada de nosotros mismos, sin exagerar nuestros defectos ni inflar nuestras virtudes. La autocomprensión y la autoaceptación son esenciales para alcanzar la serenidad interior, un pilar central del estoicismo. 4. La importancia del autocuidado emocional y la resiliencia. El estoicismo también nos ofrece herramientas para desarrollar una resiliencia emocional frente a las adversidades. En lugar de ver los problemas como amenazas a nuestra autoestima, los estoicos los interpretan como oportunidades para practicar la virtud, fortalecer el carácter y aprender de las dificultades. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Esta visión implica que, en lugar de dejarnos arrastrar por las emociones de frustración o desesperación ante los fracasos, podemos cambiar nuestra perspectiva y usar esos momentos como lecciones de vida.
El autocuidado emocional, desde el punto de vista estoico, no consiste en evitar el dolor o la incomodidad, sino en aceptarlos como parte natural de la existencia humana. Practicar la resiliencia estoica implica aprender a manejar nuestras reacciones emocionales, a no identificarnos completamente con el sufrimiento y a mantener la paz interior a pesar de las dificultades. Esta capacidad de adaptarse y mantener el equilibrio en medio de la tormenta es una de las formas más profundas de autoestima, ya que muestra que nuestra valía no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios. 5. La autoestima como un reflejo de la autosuficiencia interna. En el estoicismo, la autosuficiencia, o autarquía, es un concepto clave para desarrollar una autoestima sólida. Ser autosuficiente no significa vivir aislados o sin depender de nadie, sino aprender a no depender emocionalmente de factores externos para nuestra felicidad o bienestar. En lugar de buscar la validación en los demás, los estoicos nos animan a encontrar nuestra valía dentro de nosotros mismos, reconociendo que nuestra paz interior y nuestra dignidad no dependen de la opinión ajena. La autosuficiencia estoica se basa en la idea de que la felicidad y el valor de una persona vienen de su propio carácter y virtudes, no de los elogios o el reconocimiento de los demás. Esto no implica una actitud egoísta o solitaria, sino una forma de ser genuinamente independiente en el plano emocional y moral, encontrando satisfacción en vivir con integridad y en armonía con nuestros principios. 6. La práctica constante, una autoestima que se fortalece con la disciplina. Finalmente, los estoicos entienden que la autoestima no es un estado pasivo, sino un proceso continuo de automejoramiento. La práctica de la virtud, la autodisciplina y el desarrollo del carácter requieren esfuerzo constante. Los estoicos no creen en una autoestima que se logra de manera inmediata o espontánea, sino en una autoestima que se va forjando día a día, a través de la toma de decisiones sabias, el autocontrol y la búsqueda de la excelencia moral. La disciplina personal es fundamental en el estoicismo. La práctica constante de los principios estoicos, como la paciencia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría, permite que la persona se fortalezca internamente, alcanzando una autoestima basada en la consistencia de sus acciones y la coherencia con sus valores. El estoicismo, una filosofía que ha perdurado por más de 2000 años, ofrece una perspectiva única sobre el concepto de autoestima, particularmente en relación con la aceptación de uno mismo. A diferencia de las definiciones modernas de autoestima, que a menudo dependen de la validación externa o de la comparación con los demás, el estoicismo promueve una forma de autoestima basada en la autocomprensión, la virtud y la aceptación incondicional de la propia naturaleza, sin juzgarse ni sobrevalorarse. A través de la práctica de la razón, la disciplina interna y la reflexión constante, el estoicismo nos enseña que la verdadera autoestima no se construye sobre lo que el mundo dice sobre nosotros ni sobre lo que poseemos, sino sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y nuestra capacidad para vivir conforme a principios racionales y éticos. A continuación, exploraremos cómo el estoicismo aborda la autoestima, la aceptación personal y cómo estas prácticas conducen a una vida más plena y equilibrada. 1. La aceptación de uno mismo, un pilar del estoicismo. El concepto central del estoicismo radica en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, lo cual implica aceptar nuestra propia humanidad tal y como es. Los estoicos nos invitan a reconocer y aceptar nuestras fortalezas, debilidades y limitaciones. La aceptación de uno mismo según el estoicismo no es una aceptación pasiva o resignada, sino una comprensión profunda de nuestra naturaleza como seres humanos, que a veces serán débiles, imperfectos, vulnerables, y en ocasiones, incluso falibles. Este tipo de aceptación no se basa en la complacencia, sino en la autocomprensión. Los estoicos nos instan a observar nuestra vida con un ojo crítico pero compasivo, sin caer en el autorrechazo o la autocompasión. La autocomprensión y la autoconciencia son esenciales para la aceptación estoica, pues nos permiten identificar los aspectos de nuestra vida que podemos controlar, como nuestras actitudes y respuestas, y aquellos que no podemos, como las opiniones de los demás o las circunstancias externas. 2. La naturaleza humana y la autenticidad. Para los estoicos, la base de la aceptación de uno mismo es el entendimiento de que la naturaleza humana es imperfecta por definición.
Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que no debemos frustrarnos por nuestras imperfecciones, sino aceptarlas como parte inherente de nuestra existencia. Reconocer nuestra humanidad nos permite liberarnos de la presión de ser perfectos y de la expectativa de vivir sin errores. La autenticidad, en este contexto, es esencial. En lugar de buscar la aprobación externa o tratar de ajustarnos a estándares impuestos por la sociedad, el estoicismo nos anima a vivir conforme a nuestra propia naturaleza racional, libre de las cargas de la vergüenza o el miedo al juicio ajeno. La aceptación estoica de uno mismo se trata de alinearse con la razón y la virtud, sin importar las imperfecciones o fallos que puedan ocurrir en el camino. Este proceso de autenticidad no implica renunciar al crecimiento personal, sino reconocer nuestras limitaciones y trabajar en ellas desde un lugar de aceptación, no de crítica destructiva. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, subraya en sus meditaciones que debemos dejar de lado la preocupación por las expectativas ajenas y enfocarnos en lo que depende de nosotros, la mejora de nuestro carácter, nuestras virtudes y la coherencia de nuestras acciones. 3. La dicotomía del control, la clave para una autoestima sólida. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que está fuera de él. Según los estoicos, no podemos controlar muchas de las circunstancias externas de nuestras vidas, como los eventos, las críticas, las opiniones de los demás o incluso la salud. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras reacciones, actitudes y decisiones. Este principio es fundamental para la autoaceptación porque nos permite liberar nuestra autoestima de factores que están más allá de nuestra influencia. Al reconocer que no podemos cambiar todo lo que sucede en el mundo, podemos enfocarnos en lo que sí está a nuestro alcance, nuestra propia conducta. Esta aceptación de lo que está fuera de nuestro control y nuestro esfuerzo por mejorar lo que sí podemos controlar nos lleva a una autoestima sólida y resiliente. Cuando nos aceptamos tal como somos, con nuestras virtudes y limitaciones, dejamos de buscar validación externa, y en cambio, nos enfocamos en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con nuestra propia razón y moralidad. Esta forma de aceptación incondicional de uno mismo nos libera de la necesidad de compararnos con los demás, permitiéndonos vivir con mayor paz interior. 4. El desapego de las expectativas externas y la autonomía interior. La búsqueda constante de validación externa es uno de los mayores obstáculos para una autoestima saludable en la sociedad moderna. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que la autoestima no debe depender de la opinión de los demás ni de los logros materiales o superficiales. La verdadera autoestima radica en la capacidad de ser autónomos en nuestras evaluaciones y de no depender de lo que otros piensan o esperan de nosotros. Séneca, otro influyente pensador estoico, argumentaba que las opiniones ajenas no deberían afectar nuestra paz mental. Si basamos nuestra autoestima en la constante aprobación de los demás, nos estamos sometiendo a su control y perdiendo nuestra autonomía interior. Por el contrario, el estoicismo promueve la idea de que debemos buscar la validación en nuestra propia razón y virtudes, en lugar de buscar la aceptación o la alabanza externa. Esto implica un desapego saludable de las expectativas ajenas, entendiendo que nuestra valía no depende de la cantidad de seguidores, elogios o recompensas materiales que recibimos, sino de nuestra capacidad para vivir con integridad, justicia y sabiduría. La aceptación de uno mismo, según el estoicismo, es una forma de liberación interna, nos liberamos de la necesidad de ser aprobados constantemente por los demás y encontramos nuestra valía en lo que realmente importa, el carácter, la virtud y la rectitud de nuestras acciones. 5. La resiliencia y el crecimiento personal, superando los fracasos sin perder la autoaceptación. El estoicismo también aborda la autoestima desde la perspectiva de la resiliencia ante las dificultades. En lugar de ver el fracaso o el sufrimiento como algo que destruye nuestra autoestima, los estoicos nos enseñan que estos momentos son oportunidades para practicar la virtud, aprender de nuestras experiencias y fortalecer nuestro carácter. En este sentido, la aceptación de uno mismo no significa conformarse con los fracasos, sino aprender a manejarlos con sabiduría. Los estoicos creen que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que la forma en que respondemos a él es lo que realmente define nuestra fortaleza interior.
En lugar de culparnos o desanimarnos, debemos aceptar nuestras dificultades como parte del proceso de crecimiento personal. El concepto de autoestima, tal como lo entendemos en la sociedad moderna, suele estar profundamente influenciado por la aprobación de los demás y las expectativas sociales. En un mundo donde las redes sociales, los estándares de belleza y los logros profesionales se presentan como barómetros de nuestro valor personal, muchas personas encuentran difícil mantener una autoestima sólida e inquebrantable. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía que ha perdurado durante más de 2000 años, ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el valor personal y la forma en que debemos concebir nuestra autoestima, la indiferencia ante la opinión ajena. La indiferencia no significa indiferencia en el sentido de indiferencia emocional o desinterés hacia los demás, sino que en el contexto del estoicismo, se refiere a la idea de que nuestra autoestima no debe depender de las opiniones externas, ya sean positivas o negativas. Para los estoicos, la verdadera autovaloración se basa en la virtud, la razón y la capacidad de vivir de acuerdo con principios éticos y racionales, no en los juicios de los demás. A continuación, exploraremos cómo el estoicismo propone una autoestima independiente de la aprobación externa, y cómo esta indiferencia ante la opinión ajena puede transformar la forma en que vivimos nuestra vida. 1. La base de la autoestima estoica, vivir según la virtud. En el corazón del estoicismo se encuentra la creencia de que la única fuente auténtica de valor personal es la virtud. Los estoicos enseñan que el ser humano no debe medir su autoestima en función de su apariencia, su riqueza, su estatus social o las opiniones que los demás tienen de él, sino por su capacidad de vivir una vida virtuosa y racional. Según filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la verdadera felicidad y el valor no vienen de lo que poseemos o de lo que los demás piensan de nosotros, sino de la forma en que vivimos y actuamos en el mundo. La virtud, según los estoicos, consiste en la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza. Una persona que vive de acuerdo con estos principios, independientemente de las circunstancias externas o de la aprobación de los demás, posee una autoestima estable, que no se ve afectada por los altibajos emocionales o las fluctuaciones del entorno social. En lugar de buscar la validación externa, el estoicismo promueve el desarrollo de una autoestima interna basada en el comportamiento moral y racional. 2. La dicotomía del control, lo que está en nuestras manos y lo que no. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Según esta filosofía, nuestra reacción ante las opiniones de los demás está dentro de nuestro control, pero las opiniones en sí mismas no lo están. El estoicismo enseña que no podemos controlar cómo nos ven los demás, ni cómo nos juzgan, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos juicios. La importancia de esta enseñanza radica en que, al aceptar que no tenemos control sobre lo que los demás piensan, liberamos nuestra autoestima de la necesidad de ser validados por el mundo exterior. Según Epicteto, no son las circunstancias las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas circunstancias. Así, si permitimos que la opinión ajena influya sobre cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, estamos entregando el control de nuestra autoestima a factores fuera de nuestra influencia. El estoicismo nos invita a ser dueños de nuestras reacciones, a no dejar que las alabanzas o críticas externas afecten nuestro equilibrio interior. Cuando aprendemos a desapegarnos de la opinión de los demás, ganamos independencia emocional y estabilidad interna. 3. La indiferencia ante la opinión ajena, un acto de libertad interior. El concepto de indiferencia ante la opinión ajena en el estoicismo no se refiere a la deshumanización o al rechazo total de la interacción social, sino a una actitud de desapego saludable respecto a las valoraciones externas. Para los estoicos, es esencial que, aunque respetemos las opiniones de los demás, no permitamos que esas opiniones definan quiénes somos ni cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la importancia de no dejarnos arrastrar por las expectativas o juicios de los demás. Escribe que debemos centrarnos únicamente en lo que podemos controlar, nuestra voluntad, nuestra moralidad y nuestra actitud ante los desafíos de la vida. Si actuamos con rectitud y según nuestra naturaleza racional, las opiniones de los demás, sean buenas o malas,
deben ser irrelevantes para nuestro sentido de autoestima. En este sentido, la indiferencia estoica ante la opinión ajena es un acto de libertad interior. Al no depender de la validación externa, la persona se convierte en dueña de su propia vida y de su propio valor. 4. El papel de la autocomprensión, aceptar nuestros propios juicios internos. Aunque los estoicos defienden la indiferencia ante los juicios de los demás, también subrayan la importancia de ser conscientes de nuestros propios juicios internos. Según los estoicos, nuestro valor no debe depender ni de los juicios de los demás ni de nuestras propias opiniones superficiales sobre nosotros mismos, sino de un juicio más profundo basado en la razón y la virtud. Séneca enseña que la autocomprensión es fundamental para alcanzar una autoestima verdadera. Si constantemente nos juzgamos de manera negativa basándonos en comparaciones sociales o en lo que creemos que otros piensan de nosotros, perderemos nuestra paz interior. La clave es adoptar un enfoque racional y honesto hacia nosotros mismos, reconociendo nuestras imperfecciones sin caer en el autodesprecio, y practicando la autocompasión sin caer en la autoindulgencia. Por lo tanto, la indiferencia ante la opinión ajena también incluye la capacidad de afrontar nuestros propios juicios internos con objetividad. Cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos de manera imparcial, sin la influencia de la comparación social o el deseo de aceptación, logramos una autoestima más sólida y auténtica. 5. La resiliencia estoica, convertir las críticas en oportunidades de crecimiento. Otro aspecto importante de la indiferencia ante la opinión ajena es la forma en que los estoicos manejan las críticas y el rechazo. En lugar de ver las críticas externas como un ataque a su valor personal, los estoicos las consideran como oportunidades para aprender y crecer. La resiliencia estoica nos enseña que, aunque no podamos controlar lo que otros dicen, sí podemos elegir cómo responder. Epicteto afirma que las personas que nos critican no hacen nada más que mostrar su propia ignorancia o prejuicios, y que no debemos tomar sus juicios como algo personal. Al adoptar esta actitud, podemos proteger nuestra autoestima de las críticas destructivas, viéndolas como una forma de crecer en virtud y entendimiento. Además, los estoicos recomiendan examinar si las críticas tienen algún fundamento válido, y si es el caso, utilizarlas como una oportunidad para mejorar. El concepto de autoestima en la filosofía contemporánea está, en muchos casos, vinculado a la validación externa, el reconocimiento social y la acumulación de logros tangibles. En un mundo donde la aprobación de los demás y la comparación social desempeñan un papel predominante, la autoestima se ha convertido en un concepto volátil, cambiante y dependiente de factores externos. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía que surgió en la antigua Grecia, ofrece una visión profundamente diferente de la autoestima, una basada en la virtud, el carácter y la autodeterminación. El estoicismo no concibe la autoestima como una evaluación subjetiva basada en el aspecto físico, el éxito material o la fama. En lugar de eso, esta escuela filosófica sostiene que la verdadera autoestima se encuentra en la focalización en la virtud y en la formación del carácter, dos pilares fundamentales para vivir una vida plena, equilibrada y moralmente recta. A través de la comprensión profunda de estas ideas, podemos aprender cómo cultivar una autoestima sólida, duradera y basada en principios universales que nos guían a través de la vida. 1. La autoestima estoica, la virtud como fundamento del valor personal. En el corazón del estoicismo, la virtud se erige como el verdadero bien. Para los estoicos, la virtud no es simplemente un conjunto de comportamientos morales, sino el fundamento de la verdadera autoestima. Mientras que muchas culturas modernas tienden a valorar la autoestima a través de la apariencia o el estatus, el estoicismo nos invita a medir nuestro valor personal no por lo que tenemos o lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que somos en términos de nuestra virtud interna. Los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio enseñaban que el ser humano debe vivir de acuerdo con la razón, y que la verdadera felicidad y paz interior solo pueden alcanzarse al cultivar virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia, la fortaleza y la autodisciplina. Estas virtudes son la base sobre la cual se construye una autoestima robusta, una que no depende de factores externos ni de la fluctuación de las circunstancias, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con lo que es moralmente correcto. Al poner el foco en la virtud como criterio de evaluación personal,
el estoicismo nos enseña a alejarnos de la validación externa y a dirigir nuestra atención hacia la mejora del carácter, una meta que está bajo nuestro control absoluto. No importa si somos reconocidos o no por otros, lo que importa es si estamos actuando de manera justa, sabiendo manejar nuestras emociones y tomando decisiones que reflejan nuestras convicciones más profundas. 2. La virtud como el único bien verdadero, rechazo de las influencias externas. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es que solo la virtud es el bien verdadero, mientras que todo lo demás, dinero, fama, placer, poder, son bienes indiferentes. Los estoicos argumentan que estos bienes son volátiles y están fuera de nuestro control, y por lo tanto, no deben ser el fundamento de nuestra autoestima. Si nuestra autoestima se basa en estas fuentes externas, nuestra valía se volverá susceptible a los cambios y las adversidades del mundo exterior. En cambio, al centrarnos en la virtud y el carácter, establecemos una autoestima sólida, que no depende de las fluctuaciones de las circunstancias externas. Epicteto, por ejemplo, afirmaba que no somos responsables de lo que nos sucede en el mundo, pero sí de cómo respondemos a ello. El estoicismo promueve la idea de que lo único que podemos controlar completamente es nuestra actitud interna hacia los eventos y nuestras acciones morales. De esta forma, la autoestima estoica no se ve afectada por las opiniones ajenas ni por los resultados externos, sino por la coherencia con la que vivimos nuestras virtudes. Si nuestra conducta está alineada con los valores de sabiduría, justicia, templanza y fortaleza, podemos tener la seguridad de que nuestra autoestima está basada en algo auténtico y duradero. 3. El carácter, la forja de una autoestima inquebrantable. La construcción de una autoestima sólida, según el estoicismo, no es un proceso que dependa de una sola acción o reflexión puntual, sino que es el resultado de una constante formación del carácter a lo largo del tiempo. Para los estoicos, el carácter es algo que debe ser cultivado, probado y refinado mediante prácticas diarias de autoconocimiento y disciplina. El carácter, más que los logros externos, es lo que determina quiénes somos realmente. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, refleja esta idea en sus meditaciones, donde constantemente se refiere a la importancia de trabajar sobre uno mismo y mantener una actitud justa, racional y equilibrada en todo momento, independientemente de las circunstancias externas. El carácter, en la visión estoica, es una construcción interna, algo que creamos mediante las decisiones que tomamos todos los días, no solo cuando estamos siendo observados o cuando enfrentamos una gran prueba. Es el resultado de nuestra actitud constante hacia la vida, nuestra disposición a aprender y mejorar, y nuestra capacidad de actuar de manera coherente con nuestros valores y principios. Por lo tanto, la autoestima estoica se deriva de la fuerza del carácter, la cual se nutre de la práctica constante de las virtudes. Es este carácter el que nos permite enfrentar la adversidad con calma, tomar decisiones sabias en momentos de incertidumbre y mantener la paz interior incluso cuando el mundo exterior está lleno de caos y confusión. 4. La focalización en lo que depende de nosotros, liberación del juicio ajeno. El estoicismo nos enseña que debemos concentrarnos en lo que realmente depende de nosotros y liberarnos de la preocupación por lo que no está bajo nuestro control, como las opiniones de los demás, las circunstancias externas o los resultados de nuestras acciones. Esta idea se conoce como la dicotomía del control. De acuerdo con los estoicos, nuestra autoestima no debe depender de factores ajenos, como el reconocimiento o la aprobación de los demás, sino de nuestra propia capacidad para actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto. Al focalizarnos en lo que podemos controlar, nuestras elecciones y nuestras acciones, reducimos la influencia de las evaluaciones externas sobre nuestra autoestima. El concepto de indiferencia ante la opinión ajena es crucial en este sentido. Los estoicos nos instan a no dejar que las alabanzas o las críticas de los demás alteren nuestra autovaloración. Al contrario, nos animan a centrarnos únicamente en nuestro propio juicio interno y a evaluar nuestra autoestima basándonos en la integridad de nuestras acciones, no en los juicios externos que puedan ser efímeros o injustos. 5. La serenidad y la paz interior, el resultado de una autoestima basada en la virtud. El resultado de centrar nuestra autoestima en la virtud y el carácter, y no en la validación externa, es la paz interior. Cuando nuestra autoestima depende de factores externos,
estamos siempre sujetos a la incertidumbre y al cambio. Las críticas, los fracasos o incluso los éxitos pueden alterar nuestra paz mental. En la búsqueda de una autoestima sólida y duradera, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es el impacto de las emociones negativas. La ira, la tristeza, el miedo, la frustración y la ansiedad son emociones que, en muchos casos, pueden minar nuestra percepción de nosotros mismos y, por ende, nuestra autoestima. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía antigua que ha perdurado a través de los siglos, ofrece herramientas poderosas para gestionar y resistir estas emociones, permitiéndonos cultivar una autoestima que no se vea afectada por los altibajos emocionales. A través de su enfoque racional y disciplinado, el estoicismo nos enseña que la resistencia a las emociones negativas no significa suprimir o negar nuestras emociones, sino más bien entenderlas y controlarlas para que no interfieran con nuestra capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. Según los estoicos, la verdadera autoestima proviene de nuestra habilidad para mantener la calma interna frente a las adversidades, sin dejar que las emociones descontroladas nos arrastren. A continuación, exploraremos cómo el estoicismo aborda la resistencia a las emociones negativas, su impacto en la autoestima y cómo podemos aplicar estos principios para fortalecer nuestro sentido de valor personal. 1. La emoción como respuesta a juicios, la naturaleza de las emociones según el estoicismo. El primer paso para entender cómo el estoicismo maneja la resistencia a las emociones negativas es comprender cómo los estoicos perciben la emoción en sí misma. Para los filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, las emociones no son fenómenos arbitrarios que nos suceden sin control alguno. Más bien, son respuestas a nuestros juicios y creencias internas sobre las situaciones que enfrentamos. De acuerdo con esta perspectiva, las emociones surgen cuando tenemos juicios erróneos sobre lo que es realmente valioso o importante en la vida. Por ejemplo, si creemos que el reconocimiento social o la aprobación ajena son esenciales para nuestra felicidad, cualquier crítica o desaprobación puede desencadenar sentimientos de ira, frustración o tristeza. En cambio, si entendemos que nuestra verdadera fuente de autoestima debe provenir de nuestra conducta virtuosa y nuestras propias decisiones racionales, entonces las críticas externas ya no tienen el mismo poder sobre nuestras emociones. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que, en lugar de dejarnos llevar por las emociones negativas, tenemos la capacidad de controlar cómo interpretamos las circunstancias, lo que a su vez influye en cómo nos sentimos. Si logramos cambiar nuestro juicio interno y no permitir que los eventos externos nos desestabilicen, las emociones negativas perderán su poder sobre nosotros, lo que fortalecerá nuestra autoestima. 2. La dicotomía del control, aceptando lo incontrolable y controlando lo que sí podemos. Una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control. Los estoicos creen que debemos distinguir claramente entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Mientras que podemos controlar nuestras acciones, actitudes y elecciones, hay muchas cosas que simplemente están fuera de nuestra influencia, como las opiniones de los demás, el clima o las circunstancias externas. Este principio es clave para la resistencia a las emociones negativas, ya que nos permite reconocer que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos a ello. Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes o desafiantes, el estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestra forma de reaccionar. Por ejemplo, si alguien nos critica injustamente o nos rechaza, no podemos controlar la opinión de esa persona, pero sí podemos controlar cómo interpretamos la crítica y cómo reaccionamos ante ella. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la frustración, podemos aceptar la crítica con serenidad, ver si hay algo constructivo en ella y aprender de la experiencia. Esta capacidad de centrarnos en lo que está bajo nuestro control nos permite reducir el impacto de las emociones negativas y fortalecer nuestra autoestima, al saber que nuestra paz interior no depende de factores externos. 3. La imperturbabilidad estoica, mantener la serenidad ante la adversidad. Uno de los ideales más elevados del estoicismo es la imperturbabilidad,
que se refiere a la capacidad de mantener la calma y la serenidad interna frente a cualquier adversidad o desafío. La imperturbabilidad no significa ser insensible o indiferente, sino más bien tener la capacidad de enfrentar las dificultades con una mente tranquila y un corazón equilibrado. Esta cualidad es crucial para resistir las emociones negativas, ya que nos permite mantener la compostura incluso en medio de situaciones difíciles. Séneca describe cómo debemos entrenarnos para ser como un roble que permanece firme ante el viento, sin que nada lo tumbe. De la misma manera, la imperturbabilidad estoica nos enseña a fortalecer nuestra mente para que, cuando surjan las emociones negativas, no nos arrastren. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, debemos detenernos a reflexionar antes de responder. De este modo, las emociones no controlan nuestras decisiones y podemos mantener una autoestima sólida basada en nuestra capacidad de actuar racionalmente. Además, los estoicos sugieren que las adversidades son una oportunidad para poner a prueba nuestra fortaleza interna. Si logramos mantener la calma y la serenidad en momentos de dificultad, estamos fortaleciendo nuestra autoestima porque sabemos que somos capaces de manejar las emociones con sabiduría y resistencia. Así, las emociones negativas pueden transformarse en oportunidades de crecimiento personal en lugar de ser obstáculos que nos debiliten. 4. El uso de la reflexión y la autodisciplina para gestionar las emociones. El estoicismo también enfatiza la importancia de la reflexión y la autodisciplina en el manejo de las emociones. Para los estoicos, las emociones negativas no son algo que debe evitarse a toda costa, sino algo que debemos entender y gestionar. Cuando surgen emociones como la ira, la tristeza o el miedo, debemos hacer una pausa consciente y reflexionar sobre las causas de estas emociones. En lugar de dejarnos llevar por la impulsividad de las emociones, los estoicos nos invitan a detenernos y examinar por qué estamos experimentando esas emociones y si son una respuesta adecuada a la situación. A menudo, descubrimos que nuestras emociones son el resultado de juicios erróneos o creencias irracionales. Al cuestionar estos juicios y elegir responder racionalmente en lugar de reaccionar de manera emocional, podemos reducir la intensidad de las emociones negativas y restaurar nuestra autoestima. Epicteto, por ejemplo, aconseja a sus discípulos a practicar la autodisciplina mental, cultivando una actitud de entrenamiento constante para mantenerse serenos ante las emociones. La autoestima, entendida como la valoración y el respeto que una persona tiene por sí misma, es una de las cualidades más fundamentales para el bienestar humano. Sin embargo, en la sociedad moderna, muchas veces nuestra autoestima se ve afectada por factores externos como la opinión ajena, el éxito material o la comparación con los demás. En contraste, el estoicismo, una filosofía que nació en la antigua Grecia y que ha influido profundamente en la historia del pensamiento, propone un enfoque completamente diferente para cultivar una autoestima sólida y duradera, a través de la autodisciplina. Para los filósofos estoicos, la autodisciplina es un elemento central en la construcción de una autoestima interna que no dependa de las fluctuaciones de las circunstancias externas ni de la validación de los demás. En lugar de ser esclavos de nuestros deseos, impulsos o emociones, el estoicismo enseña que debemos dominar nuestra mente, gestionar nuestras pasiones y actuar de acuerdo con principios racionales y morales. La autodisciplina, en este contexto, no es solo una herramienta para el autocontrol, sino un camino hacia la excelencia personal y el verdadero respeto propio. 1. La autodisciplina como pilar de la autoestima estoica. El estoicismo pone énfasis en que la verdadera felicidad y el valor personal no dependen de lo que tenemos, sino de lo que somos y de cómo nos comportamos. La autodisciplina es la capacidad de dominar nuestras pasiones y deseos irracionales para tomar decisiones alineadas con la razón y la virtud. Según los estoicos, cuando somos capaces de actuar en coherencia con lo que sabemos que es lo correcto, nos estamos construyendo a nosotros mismos como seres humanos valiosos. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, en sus escritos señala que la verdadera libertad radica en ser capaces de dominarse a sí mismo, ya que esto nos permite ser los arquitectos de nuestras propias vidas, independientemente de las circunstancias externas. La autodisciplina es esencial para alcanzar este nivel de libertad interna.
En lugar de buscar la validación externa o los logros materiales como medida de autoestima, los estoicos sugieren que el valor personal se encuentra en nuestra capacidad para vivir conforme a principios éticos y racionales. Este enfoque resalta la importancia de la autoobservación y la reflexión constante en nuestra vida cotidiana. Al ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones, podemos evaluar si estamos actuando de acuerdo con los valores que nos hemos propuesto, como la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Si en algún momento nos damos cuenta de que hemos fallado en estos aspectos, podemos corregir nuestro comportamiento con la misma autodisciplina que nos permitirá mejorar continuamente. 2. La autodisciplina como dominio de los deseos y pasiones. El concepto de autodisciplina en el estoicismo está profundamente relacionado con el dominio de las pasiones. Los estoicos creían que muchas de las emociones humanas, como la ira, el miedo, la envidia, la codicia o el deseo excesivo de placer, son pasiones que nacen de la ignorancia o de juicios erróneos sobre lo que realmente importa en la vida. Si somos esclavos de estas pasiones, nos volvemos vulnerables a los vaivenes de la vida y nuestra autoestima se ve afectada por factores fuera de nuestro control. La autodisciplina, entonces, consiste en la capacidad de subyugar estas pasiones y guiar nuestras decisiones según principios racionales y virtuosos, en lugar de dejarse arrastrar por los deseos momentáneos. Según Epicteto, uno de los filósofos más representativos del estoicismo, no es la naturaleza de las cosas lo que nos perturba, sino nuestra reacción emocional ante ellas. Por ejemplo, si alguien nos critica y nuestra pasión de ira nos lleva a responder impulsivamente, estamos perdiendo el control de nuestra autoestima al permitir que nuestras emociones nos dominen. La autodisciplina nos permite reaccionar con serenidad ante los desafíos y las críticas. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de reconocerlas y elegir conscientemente cómo responder a ellas. Al dominar nuestras pasiones, alcanzamos una autoestima más sólida, basada en nuestra capacidad para manejar nuestras reacciones y tomar decisiones racionales. La verdadera fortaleza y la verdadera autoestima se encuentran en este control interno. 3. La resiliencia y la autodisciplina estoica, afrontando las adversidades con fortaleza. La vida está llena de desafíos, sufrimiento y situaciones fuera de nuestro control. Sin embargo, uno de los pilares del estoicismo es que la adversidad no debe destruir nuestra paz interior ni nuestra autoestima. La autodisciplina juega un papel crucial en la capacidad de afrontar las dificultades con resiliencia. Los estoicos consideran que las adversidades no solo son inevitables, sino que también son oportunidades para poner a prueba nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, relata cómo él mismo, siendo emperador, enfrentó enormes desafíos, desde la guerra hasta las intrigas palaciegas, y cómo se esforzó en mantener la autodisciplina ante las adversidades. En lugar de caer en la desesperación, el resentimiento o la ira, se enfocó en aceptar lo que no podía cambiar y en actuar con virtud ante las dificultades. El estoicismo nos enseña que, si bien no podemos controlar todos los eventos que ocurren a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos ante ellos. La autodisciplina nos permite actuar con sabiduría y fortaleza incluso en las circunstancias más difíciles, lo que refuerza nuestra autoestima. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener nuestra integridad y actuar con virtuosismo cuando se nos presentan retos. 4. La autodisciplina como herramienta para la automejoría. La autodisciplina también juega un papel fundamental en el proceso de automejoría, que es otro de los pilares del estoicismo. La filosofía estoica sostiene que el ser humano debe estar en constante proceso de crecimiento y superación personal. A través de la autodisciplina, somos capaces de mantener una visión clara de nuestras metas y objetivos en la vida, enfocándonos en lo que realmente importa y desechando las distracciones externas. Para los estoicos, el objetivo de la vida es alcanzar una vida de virtud y sabiduría. La autodisciplina nos permite actuar de manera coherente con estos principios, estableciendo hábitos de conducta que nos acerquen a nuestro ideal de vida. No se trata de la perfección, sino de progresar constantemente en nuestro desarrollo personal. Cada día es una oportunidad para practicar la templanza, la fortaleza,
la sabiduría y la justicia. La autodisciplina nos ayuda a establecer hábitos saludables que refuerzan nuestra autoestima y nos acercan a una vida plena. Epicteto enseñaba que las virtudes no son cualidades innatas, sino prácticas que se cultivan mediante el entrenamiento constante. A través de la autodisciplina, podemos mejorar nuestras habilidades, superar nuestras limitaciones y lograr un crecimiento personal constante. La autoestima, entendida como la valoración que una persona tiene de sí misma, es un aspecto fundamental para el bienestar psicológico y emocional. No obstante, en un mundo lleno de incertidumbres, adversidades y desafíos, nuestra autoestima a menudo se ve amenazada por situaciones fuera de nuestro control. La filosofía estoica, una corriente de pensamiento fundada en la antigua Grecia, ofrece un enfoque profundo y robusto para afrontar la vida con coraje, fortaleza y sabiduría, lo que permite no solo construir una autoestima sólida, sino también vivir de manera auténtica y plena, independientemente de las circunstancias. En el contexto del estoicismo, la autoestima no depende de factores externos, como la aprobación social, el éxito material o el cumplimiento de las expectativas ajenas. Según los filósofos estoicos, la verdadera autoestima se fundamenta en la capacidad interna de afrontar la realidad con valentía, independientemente de los obstáculos o sufrimientos que puedan presentarse. El estoicismo nos invita a cultivar un tipo de coraje que se manifiesta no solo en momentos de crisis, sino también en nuestra capacidad para aceptar las circunstancias tal y como son, y actuar con sabiduría ante ellas. Este enfoque tiene un poder transformador, pues nos permite no solo preservar nuestra dignidad personal, sino también actuar con integridad y en armonía con nuestros principios. 1. El coraje estoico, aceptación y afrontamiento de la realidad. Una de las enseñanzas más centrales del estoicismo es que, aunque no podemos controlar los eventos que suceden en nuestra vida, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. El coraje en este contexto no significa una valentía impulsiva o irracional, sino la capacidad de enfrentar la vida tal como es, sin que las dificultades nos arrodillen ni nos hagan perder nuestra paz interior. Para los estoicos, el coraje se expresa en la aceptación de la realidad tal como es, sin quejarse ni resistirse a lo inevitable. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, subraya en sus escritos la importancia de enfrentarse a las adversidades con serenidad, ya que la vida está llena de incertidumbre y sufrimiento. Sin embargo, en lugar de percibir estos momentos como amenazas para nuestra autoestima, el estoicismo los interpreta como oportunidades para fortalecernos. Este coraje no se trata de una negación del dolor o del sufrimiento, sino de enfrentarlos de manera consciente, sabiendo que todo lo que sucede está fuera de nuestro control, pero nuestra reacción a ello está completamente a nuestra disposición. Este enfoque fomenta una autoestima que se construye no sobre la ausencia de dificultades, sino sobre la capacidad de enfrentarlas con coraje, de no dejar que los desafíos nos definan, sino que nos fortalezcan internamente. Este tipo de coraje implica estar dispuesto a afrontar la realidad sin temor y sin evasión, con la convicción de que todo lo que nos ocurre puede ser utilizado para crecer como individuos. 2. El coraje estoico y la dicotomía del control. Una de las bases fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, un principio que establece que hay cosas en la vida que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Epicteto, otro de los filósofos más importantes de esta tradición, enseña que debemos enfocar nuestros esfuerzos solo en aquello que podemos controlar, nuestras acciones, actitudes y respuestas. Todo lo demás, como las opiniones ajenas, las circunstancias externas o el comportamiento de los demás, está fuera de nuestro alcance. Este concepto es esencial para entender cómo el estoicismo promueve la autoestima a través del coraje. Al reconocer que solo podemos controlar nuestras propias reacciones y actitudes, aprendemos a afrontar las adversidades con tranquilidad, sin caer en la desesperación o en el desánimo cuando las cosas no salen como esperamos. La valentía estoica consiste en enfrentar lo incontrolable sin dejar que nos afecte emocionalmente. En este sentido, la verdadera autoestima no se basa en controlar el entorno ni en lograr el resultado perfecto, sino en aceptar lo que no podemos cambiar y en enfrentar con determinación y dignidad las circunstancias que se nos presentan. Así, el coraje estoico nos permite mantenernos firmes y resilientes ante los desafíos de la vida,
sin permitir que estos afecten nuestro valor interno. En lugar de ser víctimas de las situaciones, los estoicos proponen que nos volvamos protagonistas de nuestra propia historia al adoptar una actitud reflexiva y racional frente a las adversidades. 3. El coraje estoico frente a las adversidades, la transformación del sufrimiento en oportunidad. El coraje también se pone a prueba en los momentos de sufrimiento. Los estoicos no niegan la existencia del dolor o la tristeza, sino que insisten en que estos son parte inherente de la experiencia humana. Sin embargo, lo que realmente define nuestra respuesta ante el sufrimiento es cómo decidimos afrontarlo. Según los principios estoicos, la adversidad no debe ser vista como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para cultivar nuestras virtudes. Marco Aurelio, el emperador estoico, en sus famosos Meditaciones, reflexiona acerca de cómo las dificultades son una prueba del carácter, y cómo podemos aprovechar las pruebas difíciles para crecer y fortalecer nuestro coraje. En este sentido, el sufrimiento no es un enemigo, sino una oportunidad de transformación personal. La autoestima estoica se forja precisamente en estos momentos difíciles, cuando somos capaces de enfrentar el dolor, no con desesperación, sino con una mente serena y una voluntad firme. La clave está en no dejarse dominar por el sufrimiento, sino en tomar responsabilidad por cómo elegimos responder. Si mantenemos nuestra mente tranquila, si actuamos con virtud y nos centramos en lo que podemos controlar, entonces el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros y podemos encontrar en él una fuente de fortaleza. En lugar de ver las adversidades como algo que destruye nuestra autoestima, los estoicos nos enseñan a verlas como un campo de entrenamiento para fortalecer nuestra alma. 4. El coraje estoico como práctica continua, la disciplina del enfrentamiento con la realidad. El coraje que promueve el estoicismo no es algo que surge de forma espontánea, sino que es el resultado de una práctica constante y una disciplina diaria. Los estoicos creían que la virtud no es algo innato, sino algo que se cultiva a través de la práctica consciente. La autodisciplina y la reflexión constante son esenciales para lograr este tipo de coraje. La práctica diaria de la autocontemplación y la autoobservación nos permite ser más conscientes de nuestras reacciones emocionales y de los momentos en los que tendemos a evadir la realidad o a negar el sufrimiento. Los estoicos nos animan a enfrentar estas situaciones de manera activa, tomando control de nuestra mente y redirigiendo nuestras energías hacia lo que realmente importa. En lugar de quejarse o lamentarse por las dificultades, la práctica del coraje estoico nos anima a aceptarlas y a buscar el aprendizaje en cada experiencia. La autoestima es un concepto clave en la psicología humana, relacionado con la valoración que una persona tiene de sí misma. Sin embargo, a menudo nuestra autoestima depende de factores externos como el éxito profesional, la riqueza, la popularidad o la aprobación social. En este contexto, los estoicos, una escuela filosófica de la antigua Grecia y Roma, ofrecieron una perspectiva profundamente revolucionaria y liberadora sobre la autoestima. Para los estoicos, la verdadera autoestima no depende de los altibajos de la fortuna exterior, es decir, de las circunstancias externas o de lo que sucede fuera de nosotros, sino de nuestra capacidad para vivir con virtud, sabiduría y autocontrol. En un mundo que constantemente asocia el valor personal con el éxito material y las apariencias externas, el estoicismo desafía esta concepción y propone una visión más sólida y duradera de la autoestima. Según los filósofos estoicos, lo que realmente define nuestra autoestima no es lo que poseemos, sino la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos comportamos ante las circunstancias de la vida. De esta forma, el estoicismo nos invita a desconectar nuestra autoestima de las fluctuaciones externas y a centrarnos en aquello que realmente podemos controlar, nuestra reacción ante el mundo. 1. El concepto de fortuna en el estoicismo. La fortuna, para los estoicos, es un concepto fundamental para comprender la relación entre la autoestima y los factores externos. En la filosofía estoica, la fortuna hace referencia a los eventos aleatorios e incontrolables que ocurren en la vida, tales como la riqueza, el éxito profesional, la salud, el prestigio social o incluso el sufrimiento y la muerte. Los estoicos reconocen que la fortuna es impredecible, volátil y fuera de nuestro control, por lo tanto, cualquier intento de basar nuestra autoestima en ella nos coloca en una posición de vulnerabilidad.
Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, destacaban que la fortuna, ya sea buena o mala, no debe ser el criterio por el cual medimos nuestro valor personal. La fortuna puede cambiar en cualquier momento, y lo que hoy tenemos, como el dinero, el poder o el reconocimiento, podría desvanecerse mañana. Por lo tanto, si nuestra autoestima dependiera de estos elementos inestables, estaríamos condenados a vivir en un constante vaivén emocional, oscilando entre la euforia cuando las cosas van bien y la desesperación cuando las cosas van mal. En cambio, los estoicos nos invitan a desvincular nuestra autoestima de la fortuna exterior, pues saben que la verdadera fortaleza interior proviene de nuestra capacidad para vivir según nuestros principios, sin dejar que las fluctuaciones externas nos alteren o definan. 2. La dicotomía del control, lo que depende de nosotros y lo que no. Una de las enseñanzas más conocidas del estoicismo es la dicotomía del control, una distinción fundamental entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Según el estoicismo, todo lo que está fuera de nuestra mente y nuestra voluntad, es decir, nuestras circunstancias externas, los eventos impredecibles de la vida y las reacciones de los demás, está fuera de nuestro control. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, acciones y actitudes. En este sentido, los estoicos argumentan que nuestra autoestima no debe depender de lo que no podemos controlar, sino de nuestra capacidad para actuar de acuerdo con la virtud y la razón ante cualquier circunstancia. Esto incluye la capacidad para mantener la tranquilidad y la sabiduría incluso cuando enfrentamos situaciones desafiantes o cuando las cosas no salen como esperamos. Por ejemplo, si una persona pierde su empleo o sufre una enfermedad, los estoicos no sugieren que ignoremos el dolor o el sufrimiento, sino que nos instan a enfrentar estas dificultades con serenidad, manteniendo el control sobre nuestra actitud y nuestras decisiones. Al aplicar esta distinción entre lo que podemos controlar y lo que no, los estoicos nos enseñan que debemos centrar nuestra autoestima en lo que realmente depende de nosotros, nuestra capacidad para actuar con virtud, como la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza, en todas las situaciones. De esta forma, nuestra autoestima se convierte en algo estable y firme, independiente de las circunstancias externas. 3. El valor de la virtud como fuente de autoestima. Una de las premisas centrales del estoicismo es que la virtud es el único bien verdadero, por lo tanto, la única fuente genuina de autoestima. Para los estoicos, la virtud se refiere a la capacidad de vivir de acuerdo con la razón, de actuar con sabiduría, justicia, templanza y fortaleza en todos los aspectos de la vida. No importa cuán buena o mala sea nuestra fortuna, si actuamos con virtud, estamos cultivando una autoestima sólida que no se ve afectada por factores externos. El estoicismo nos recuerda que el valor personal no depende de tener éxito en el sentido convencional o material de la palabra. El verdadero valor de una persona radica en cómo se comporta, cómo enfrenta las adversidades, cómo se relaciona consigo misma y con los demás, y cómo mantiene su integridad y sus principios. La virtud es la base de esta autoestima, y al actuar con virtud, cultivamos una paz interior que no depende de los eventos externos. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, constantemente reflexionaba sobre cómo su autoestima no debía depender de los halagos o las críticas de los demás, sino de su capacidad para mantenerse fiel a sus principios y actuar con integridad. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribe que, cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, debemos preguntarnos, ¿puedo responder con virtud a esta situación? Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos en el camino de cultivar una autoestima basada en algo duradero y fuera del alcance de la fortuna. 4. El desapego de los resultados externos, no identificarse con el éxito o el fracaso. Otra característica importante del estoicismo es el desapego de los resultados externos. Los estoicos nos instan a no identificarnos con los resultados de nuestras acciones, ya que, aunque podamos hacer todo lo posible por alcanzar un objetivo, el resultado final está fuera de nuestro control. Por ejemplo, en el ámbito profesional, una persona puede trabajar incansablemente para alcanzar un puesto o lograr un proyecto importante, pero si no se logra, la verdadera autoestima no debería verse afectada. El desapego de la fortuna exterior es clave para mantener una autoestima estable.
Si nuestra autoestima depende del éxito material o del reconocimiento público, inevitablemente nuestra confianza en nosotros mismos será fluctuante y vulnerable. Los estoicos nos sugieren que, aunque debemos esforzarnos por lograr nuestras metas, debemos estar preparados para aceptar cualquier resultado sin que nuestra autoestima se vea comprometida. Lo que importa es que hemos actuado con virtud y esfuerzo, independientemente de los resultados.